vez más conectados acá en Sobremesa Radio, en esta nueva versión. Lo prometimos, cumplimos una nueva temporada de este espacio que hacemos con tanto amor, que estábamos ansiosos de poder volver a conectar con ustedes. Y bueno, nosotros que siempre hemos apostado al mundo digital, ahora más que nunca en este periodo de resguardo, pues estamos conectando contigo a través de esta multiplataforma. Bueno, siempre muy, muy, muy bien acompañada de mis queridas hermanas de la vida, Joana y Rocío. Lindas, aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Saludos, señores, muy buenos días. Gracias por su sintonía nueva mes en esta nueva etapa de lo que es Sobremesa Radio, que precisamente nació en una plataforma digital y que ahora en una segunda etapa volvemos a la plataforma digital nueva vez, pero ahora que ustedes nos están viendo, de alguna manera hasta nos estamos tocando, porque el hacer contacto directo con cada uno de nuestros oyentes a través de esta plataforma nos vamos a sentir muchísimo mejor. Así que nada, yo estoy feliz de volver a que ustedes nos escuchen, de volver a entregarle con el corazón un programa hecho con calidad, hecho con criterio y para todos ustedes, siempre con mucho amor, como dice Ana, las tres lindas. Así es, definitivamente estamos muy felices de volver a entrar en contacto con toda esa audiencia que nos sigue a través de las diferentes plataformas y recordarles que ahora nos van a poder seguir desde YouTube, a través de nuestras plataformas en redes sociales y a través de sobremesaradio.com, o sea que ahí vamos a estar conectados. En Sobremesa, recuerda, Linda, que estamos renovados también. Así es. Así que esperamos que así como nos respaldaron en las anteriores etapas en Sobremesa, también sigan pendientes de todo lo que nosotros tenemos preparado para ustedes. Y cuéntanos, Joana, tú tienes como una recomendación que hacer. Sí, señores. Nosotros, como siempre, debemos agradecer a nuestros anunciantes y este espacio llega gracias a ustedes, gracias al Banco Popular y a su programa Hazte Eco. Date el lujo de cuidar el planeta y de contribuir al cuidado del medio ambiente. Y precisamente ahora que estamos en una pandemia, debemos cuidar el planeta, debemos cuidarnos nosotros, porque la verdad que ha sido una situación muy difícil. Y campañas como esta que tiene el Banco Popular Dominicano nos ayuda a nosotros a continuar cuidándonos y ayudar a los demás y además aprender a que nuestro medio ambiente, nuestro planeta debe estar cuidadito, señores. Así que háganle caso a todas esas plataformas, a todas esas campañas que trabaja el Banco Popular con mucho cariño para todos sus clientes. Y no vamos a perder mucho tiempo, Ana. Ya tenemos nosotros en Q nuestra primera invitada de la casa, ¿cierto, Ana? Así es. Bueno, justamente mencionas a alguien de la casa, una persona a la que nosotros queremos mucho y que cada vez que podemos tener la oportunidad de conversar en el plano profesional, porque en el plano de la amistad, de las relaciones personales, bueno, pues es una persona muy cercana a nosotros, pero en el plano profesional es una persona de quien siempre aprendemos, porque nos interpela, nos permite cuestionar muchas cosas y bueno, en estos días, pues en su vida profesional ha estado manejando mucho el tema de los medios, de los fake news, de cómo la gente pues empieza a compartir cosas a través de las redes sociales, a multiplicar informaciones que no están confirmadas y bueno, y incluso mucha gente que trabaja en medios cayendo en el error de publicar y compartir informaciones sin que sean estas rectificadas. Y bueno, pues nuestra querida hermanita Mitri Jiménez hoy nos acompaña para justamente conversar sobre el manejo de los medios ante esta pandemia del COVID-19. ¡Mitri! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Nueva Mitri! vez aquí. Qué bueno verlas, todas hermosas. ¡Otra vez! Bueno, Mitri, tuve que ponerme el pico rojo cuando vi es? esas fotos fabulosas. Que tuve que ponerme el pico rojo cuando vi esas fotos fabulosas. Bueno, que estemos en la casa no significa que uno no tiene que, ¿verdad?, levantarse el ánimo. Y claro. Dentro de cuidarse, ¿no? También está el cuidar, ¿verdad?, la parte emocional y la parte física, Mitri.
Bueno, yo soy de la que opino que uno debe mantener su esencia, o sea, yo me levanto y me perfumo, señores, y Muy empiezo a bien. trabajar. Eso sí, Muy que después bien. tengo que estarme lavando las manos para que las cosas no sepan después a la Ah, colonia y a todo lo que uno se pone. No. La vida nos ha cambiado un poco a todos, pero definitivamente queríamos conversar con Mitri sobre este tema porque es algo que no solamente ataña a los periodistas, sino que ya el usuario en sí tiene que tener cierta conciencia de lo que son el tema de los fake news y de las fuentes confiables, porque en medio de esta pandemia hay mucha información, demasiada, que también nos llena de preocupación en muchas ocasiones y que no aporta nada. Mitri, ¿qué piensas tú que debe tomar en cuenta sobre todo los medios ante esta vorágine de fake news que están surgiendo? Bueno, coincidencialmente, yo hice una publicación en mi Instagram acerca de cómo ustedes pueden identificar una fuente confiable. Entonces, tuvo muchísima repercusión y terminó publicándose en Diario Libre, que fue mi casa durante 7 años. Entonces, ¿qué sucede? La gente suele recibir muchas informaciones a través del WhatsApp, los grupos familiares, los grupos de trabajo, no filtra qué es lo que recibe, comienza a compartir sin tener ni siquiera criterio, o sea, sin validar si realmente la información que está recibiendo es cierta. Entonces, ¿qué sucede? Que en el periodismo nosotros nos valemos de unas preguntas que nos ayudan a conseguir los datos. Son 6 preguntas súper básicas, eso es como la clase 014 de la universidad. Bueno, no la dan en la redacción 014. Exacto. Sí, claro. Que es el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. O sea, son 6 preguntas que con eso usted deduce si algo que le está llegando es verídico o no es verídico. Coincidencialmente hubo un amigo que me escribía por el WhatsApp compartiendo un video. Me dice, no, pero que mira, que están asaltando a la gente en su casa, diciendo que son del Ministerio de Salud Pública. Y entonces yo cuando veo el video, veo la fecha y dice que fue en febrero de este año. Y yo, oye, pero en esa fecha todavía no estábamos en esta situación que tenemos ahora. Entonces eso no fue en esta situación. Entonces él dice, pero ¿y cómo tú sabes eso? Y yo, bueno, tú nada más tienes que observar el video, ver la fecha, preguntarte quién fue que lo envió y a partir de ahí entonces tú comienzas a deducir. Y hay justamente elementos, Mitri, así como tú señalas, que son muy obvios. Al momento de tú ver una información, y veíamos esta semana cómo se propagó acá en el país un video de que decía que en muertos de Perú y de Ecuador estaban siendo arrojados al mar. Y que bueno, que eso había desatado una cantidad de cosas impresionantes del manejo de la salubridad, del tema sanitario en estos países. Y yo pregunto, me llegó por un chat de periodistas y la gente empezó a replicarlo. De hecho, continuó llegando como 2 y 3 veces, incluso sin leer que ya el otro lo había compartido. Y yo lo veo y lo primero que yo hago, yo sé que es mentira, porque es evidente que es mentira, y lo primero que yo hago es poner en Google muertos de Perú en el mar, y la cantidad de información falso, con una simple búsqueda, que ni siquiera tenemos que decir, bueno, pero es que de repente la gente no tiene la capacidad de pensarlo, de analizarlo, de buscar detalles, pero con una simple búsqueda en Google, yo identifiqué, digo, amigas, es falso. Yo no duré ni 2 minutos para desmentirlo, porque al final de cuentas lo que nos falta es eso, ese deseo o esa quizás pericia o sentido común de poder identificar, pero esto es ilógico, no puede ser cierto. Y en ese mismo video veíamos nacionales que se veían que eran nacionales africanos, había una contextura que identificaba que eso no podía ser de América Latina. Entonces como que caemos mucho en esta bola de nieve y sensacionalismo que justamente nos hace perder quizás hasta el norte en este proceso. Exacto. Yo sé que lo ideal, o sea, el sentido común, eso es básico. O sea, si una noticia a usted le llama demasiado la atención, le parece como muy llamativa, ya usted tiene que empezar a dudar sobre eso. O sea, pero parece los títulos, también, porque a la gente no le gusta leer.
esos títulos que tú, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces tiene que comenzar a indagar. Si no lo hace, o sea, va a caer en esa bola de nieve, como dice Ana. Es imposible. Yo siento también que pasa mucho que, sobre todo en el tema de los WhatsApp, la gente tiene mucho temor a indagar o a juzgar o preguntar a quien está mandando algo, porque he visto casos en otros grupos que no son de periodistas que mandan informaciones y si yo le pregunto, ¿quién te mandó eso? ¿De dónde? Pero míralo, nada más, o sea, yo no sé, a mí me lo mandaron. O sea, por eso es que mucha gente a veces no pregunta o no indaga más, porque mucha gente se ofende, pero si tú estás mandando una información, yo tengo el derecho de preguntarte de dónde tú la recibiste, cómo te llegó esa información a tu mano. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si viene de una fuente confiable, si a ti te llegó de una fuente confiable, para yo poder verificarla o que tenga un poquito de credibilidad. Claro. Es que también, no es tanto eso, es también la distorsión del mensaje. Creo que fue ayer o antes de ayer, se dijo como de tener medidas drásticas o más drásticas con el tema del toque de queda, porque la gente anda en la calle entre el horario permitido, normal, como si nada estuviera pasando. Sucede que aparentemente uno de los incumbentes habló de quizás ser un poco más drástico, quizás 24 horas por unos días, quizás 24 horas por los fines de semana, que son los días que nadie está trabajando, porque se está trabajando días en algunas horas en la semana. Pues inmediatamente comenzó a correr la noticia que se iba a poner un toque de queda de 24 horas. O sea que también existe un poco de distorsión a la hora de tú informar y de que esa noticia cuando viene a llegar a X persona ya viene totalmente distinta. Incluso hoy tuvieron que salir a desmentir, o desde anoche creo que estaban desmintiendo, que nunca se habló de un toque de queda 24 horas, sino más bien de ver si hacían las medidas más fuertes o quizás poner el horario un poco antes, pero nunca 24 horas. Entonces, también está ese tema de cómo tú informas, de cómo le llega esa información al otro y qué tan veraz sea esa persona que el otro puede creer y comienza a decir, van a hacer toque de queda 24 horas, van a hacer y ahí se vuelve, como bien tú decías, un círculo vicioso, una bola de nieve. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que ahora mismo, ¿perdón? Sí, cuenta. No, que también hay un factor que influye mucho en esto de las noticias falsas, y es que la gente le ha perdido credibilidad a los medios de comunicación porque también se hacen ecos de esas informaciones por no no tener un criterio a la hora de divulgar una información. O sea, para usted publicar una información en un medio de comunicación, usted tiene que filtrar si eso es cierto, o sea, confirmarlo, tiene que acercarse a las fuentes, tiene que buscar datos que puedan contrastar la información que usted está recibiendo, pero los medios de comunicación ahora mismo se están saltando todo eso y están publicando, por ejemplo, los videos virales, lo están publicando sin ni siquiera indagar, exacto. Entonces, en ese sentido yo creo que influye mucho el hecho de que la gente confíe más en el que le envía el contenido por el WhatsApp, porque es alguien de confianza, alguien cercano, y tú no vas a dudar de que esa persona te está engañando. Entonces, más o menos por ahí es que viene lo que dice Rocío, de que la gente como que tiene miedo de preguntarle al otro de dónde tú conseguiste eso. O sea, como que son muchos factores que influyen en que la gente confíe y pierda su sentido común a la hora de recibir este tipo de información. Mitri, justamente en este mes de abril, hace unos días, nos tocó celebrar el Día del Periodista, algunos trabajando más que nunca, ¿no? Y otros pues teletrabajando, como lo hemos hecho nosotras. ¿Cuánta gente que haciéndole un flaco servicio a la profesión que asumió, que justamente lo que llama es hacer responsable ante la prensa, ¿no? Y la palabra hablada, en el caso de lo que estamos también en los medios de televisión y radiales. Este manejo de los periodistas por la anticipación de la información, por ser yo el primero que ve
que haga la primicia, ¿no? De ser el que tenga el título más sensacionalista, que ahí también viene un poco el tema de los CEO en las plataformas digitales, que tengo que tener un título que sea sumamente llamativo para que la gente pues clique y yo tenga otro tipo de beneficios, y eso justamente lleva a esta línea muy delgada en la que casi puede caer el periodismo en ese amarillismo por la idea de ser el primero el que dé la información. Tu evaluación en ese sentido del manejo de los medios ante esta situación. Bueno, la gente también debe de ser crítica con los medios de comunicación. O sea, todo el que tiene acceso a un micrófono no quiere decir que tenga la verdad absoluta de nada. O sea, usualmente la gente que está detrás de un micrófono tiene influencias, o sea, tiene contactos, tiene fuentes que le pueden revelar alguna información, pero su labor es confirmar y contrastar de que eso en realidad sea así. Entonces, en el caso de la gente que escucha y sigue a estas personas que llegan a ser muy influyentes en la sociedad dominicana, lo ideal es que se cuestionen, o sea, esta persona me está dando esa información, pero ¿qué tan cierta es? O sea, si me dicen, no, de una fuente fidedigna, esta es la información, o sea, ¿qué fuente es esa? O sea, también hay que ver que el periodista puede preservar la identidad de la fuente que le está dando la información, pero el periodista a su vez tiene los datos con los que puede discutir donde sea, hasta en un juzgado, un juicio, que esa información es real y tiene las pruebas para poder rebatirlas. Pero entonces una persona que esté en un micrófono y te diga, no, porque yo, una fuente fidedigna me dijo tal cosa, o sea, como que mucha espuma y al final no te está diciendo nada en concreto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lamentablemente hay gente que tiene intereses y que la utilizan para llevar ciertos mensajes a la sociedad, entonces uno tiene que estar muy pendiente de quiénes son, cómo funciona, o sea, uno debe de ser crítico. Una cosa, Mitri, ¿y cómo tú ves el manejo de los medios como tal? O sea, con esas noticias, porque algunas veces se publican, aunque después la tumban, saben que cometieron un error por no confirmar la fuente o por no ver de dónde salió, y ahí sucede la distorsión de cuando ese ciudadano común lee esa nota, esa historia, en un medio de comunicación reconocido. Sí, eso era lo que comentaba ahorita, de que la gente, influye muchos factores en el hecho de que la gente confíe más en el que le envía esa información por el WhatsApp. O sea, porque el periodismo ahora mismo está como en un proceso delicado en el que la gente tiene que volver a confiar. Entonces, para que la gente vuelva a confiar, o sea, se debe de sustentar el medio de comunicación en la credibilidad. Si usted no tiene credibilidad, lamentablemente. Entonces, Mitri, y el tema de la ética dentro del tema periodístico, a veces no sabemos los tratos que hay que dar. Por ejemplo, cuando tú vas a una fuente política, hay cierta jerga, un subidioma quizás, para tú acercarte a un tema político. Pero en el tema de la salud, mucha gente desconoce cómo acercarse a un doliente, cómo resguardar, de hecho, su integridad física. Por ejemplo, un montón de periodistas que no guardan quizás las distancias. O el manejo de hacer preguntas indelicadas, ¿no? En este proceso. La ética en temas sensibles. Dime, testéame ese proceso. Bueno, lo que pasa es que los medios de comunicación deben de tener su manual de estilo. O sea, eso es imprescindible. Aquí la mayoría... Y de comportamiento también. Exacto. O sea, cuando tú tienes un manual de estilo, tú le dices al periodista cómo debe de buscar su información, cuál es el estilo que le va a dar, el tono que le va a dar a su publicación, cómo debe de hacer las preguntas. Entonces, la mayoría de medios de comunicación aquí en República Dominicana no tienen un manual de estilo. Entonces, ¿qué sucede? Que también hay un asunto de que cuando tú sales de la universidad, tú sales con mucha teoría. Entonces, en la práctica es que tú aprendes.
Entonces, los medios de comunicación deben de ser como las aulas de enseñanza. O sea, la gente, los profesionales deberían de compartir sus conocimientos con los demás colegas que están llegando recientemente a ejercer su profesión. Entonces, yo creo que también estamos viendo, por ejemplo, en las ruedas de prensa del ministro de Salud, que lamentablemente, o sea, están haciendo preguntas, no están escuchando lo que él dice, y tuve de conversaciones, de críticas en las redes sociales, que es lo que le pasa al periodista, que no están escuchando, le están haciendo la misma pregunta que le hicieron. Que hacen 20 preguntas al mismo tiempo. Sí, entonces el tema de la ética, o sea, eso es vital. Un periodista sin ética, lamentablemente no puede ejercer bien Creo que también debe haber un poco de sentido común. Sí, debe de haber un poco. Y de conocer al medio para el que tú trabajas, porque no va a ser lo mismo el que trabaja para un canal, sea redes sociales o web, que sea un poquito más sensacionalista, a un medio que tenga un perfil más informativo per se, cómo se va a comportar el periodista, porque lo que pasa es que el sensacionalismo y el morbo no tienen nada que ver con el periodismo, o sea, eso no es periodismo. Exacto. El periodismo se rige por unos criterios que están establecidos y unos valores que tú debes de cumplir sí o sí, independientemente del medio en el que tú estés. Entonces ya eso... Ajá. Una pregunta, tú sabes, cuando empezó la pandemia, mucha gente calificaba a los medios como alarmista, que nosotros estábamos sacando las cosas de proporción, que lamentablemente al final la mayoría de los medios terminaron teniendo la razón, en el sentido de que esta se convirtió en poco tiempo en una pandemia mundial. ¿Piensas tú que lo que se está haciendo, ese bombardeo constante de información en torno al coronavirus, es de alguna manera beneficiosa, o debiéramos empezar a filtrar y tal vez no publicar tantas cosas? Pero lamentablemente... ¿Eso no es censura? Sí, o sea, ahora mismo los medios de comunicación están en una buena posición, por así decirlo, porque la gente está yendo a los medios a pesar de la poca confianza que tiene mucha gente, está yendo a los medios de comunicación a confirmar, a enterarse de cuál es la evolución que tiene el coronavirus ahora mismo. Y yo entiendo que no se puede limitar el tema de la cantidad de información. Claro. Lo que sí es que se debe de tener cuidado de cómo, o sea, cómo tú le dices a la gente lo que está pasando, claro. Al contrario, si tú se debes limita de manejar mucho el wording, tienes que saber el tono en cómo tú lo dices, qué tipo de historias tú vas a compartir. Por ejemplo, el otro día yo decía que los medios de comunicación, aparte de comentar quiénes son los fallecidos famosos que hay, también debe de contar las historias de las personas que no son famosas. Claro. La gente debe de saber que también la gente cercana está falleciendo. Que la gente común, que la gente normal. Exacto, porque también hay como un distanciamiento. La mayoría de la gente en los barrios, en los pueblos, cree que eso es una enfermedad de gente rica. Y lo llaman así, Eso fue un error del ministro de Salud en una de las primeras ruedas de prensa, que dijo que la mayoría de las personas que están afectadas eran personas de clase alta y clase media. Pero ahí mismo, o sea, se delimitó la clase social en una pandemia. Que ya en los barrios entiende que eso no, ellos no se le va a pegar. Ahora mismo tú estás viendo que la gente no está respetando el toque de queda, que la gente no está respetando el distanciamiento social que amerita, no está respetando a las autoridades, no está respetando medidas, nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en la medida que uno utiliza. Y en la medida en la que se pudiera quizás delimitar la información que se comparte, se abre una brecha mayor al hecho de la especulación, porque entonces ahí sí mucha gente puede empezar a pescar, si se quiere llamar, en río revuelto, y cobra más importancia aquellas famosas leyendas urbanas, porque la información real y fidedigna no está siendo transmitida de manera efectiva. Mitri, ¿cómo nosotros identificamos los medios, digamos, formales?
porque hay cualquier cantidad ahora en la era digital de páginas que son a las que la gente entra habitualmente para informarse. Entonces ya tú hablabas de cómo podemos identificar la cantidad con las preguntas, ¿no? Muy básicas, en la información en sí, pero la fuente desde donde yo me informo. ¿Cómo yo identifico cuando un periódico digital es realmente serio? Bueno, lo primero es que tú tienes que verificar, por ejemplo, si te llega la información, tú tienes que validar cuáles medios lo publicaron. Entonces, en base a eso ya tú sabes si esa información está bien manejada, cuál fue el tratamiento que le dieron. Pues tú sabes que hay medios que le pueden dar importancia a una información y a otra no, y tú ves cómo se manejan las portadas. En las portadas tú te das cuenta de cuál es el lineamiento del medio. Entonces, lo importante es tú establecer cuáles son los medios tradicionales. Vamos a llamarle así, los medios tradicionales. En el caso de los medios nuevos que están surgiendo, hay que determinar quiénes son los que trabajan ahí. O sea, si son personas en las que tú confías, tú debes de ver el background, o sea, quién es el director, quiénes son los que escriben, los periodistas, el fotógrafo, si las imágenes son propias, porque hay muchísimos medios que lamentablemente se roban la información de otro medio, hacen copy-paste y la pegan. Entonces, no le dan el crédito, claro que es sí. otra cosa, no dan crédito. Entonces lo que uno debe de hacer, como dijo Ana, hacer una búsqueda en Google, a ver cuál es el origen de la información que usted está leyendo, si la leyó en un medio digital nuevo, por así decirlo. Entonces, en las fuentes confiables también tenemos las páginas oficiales, o sea, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública, tienes al Ministerio de la Presidencia, que es la que está transmitiendo todas las ruedas de prensa, que está dando todas las informaciones que uno debe de tener y las medidas y todo eso. Mitri, tú sabes que mucha gente, la mayoría de los ciudadanos, se informa a través de las redes sociales. Muy difícilmente una persona entre directamente ya, a menos que sea una persona que acostumbre a leer los medios, pero el ciudadano común y corriente, el que no acostumbra a leer periódicos ni a ver noticias, se está informando a través de las redes sociales. Estamos viendo cuentas y perfiles que generalmente se dedicaban a otro tipo de información, que ya sea parodia, comedia, chisme, lo que sea, están también porque todo el mundo quiere saber del coronavirus. ¿Cómo una persona puede identificar esas cuentas en redes sociales que de verdad están informando? Bueno, ahí en estos días veía una cuenta, un perfil de un supuesto doctor. Él dice que él es doctor, pero en realidad tú te das cuenta en el manejo, en cómo se expresa, en cómo se dirige a la gente, el tema de las faltas ortográficas. Entonces como que tú comienzas como a dudar, como que esta persona realmente, hasta que llegó un momento en que una doctora con una especialidad se le enfrentó y ahí la persona cedió y dijo que no es doctor. Entonces la gente debe de tener mucho cuidado con las personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales, porque la gente se confía mucho por el numerito de seguidores que tiene y ya cree que es una fuente confiable y eso no es así. No, o sea, lo mismo que usted aplica para verificar si esa información que le llegó es real, usted se lo debe de aplicar también a las celebridades, igual que se lo aplica a una gente que tiene acceso a un medio de comunicación, a un micrófono, o sea, es lo mismo. Igualito. Usted sea conocido, usted no tiene que decirme a mí que usted tiene la verdad absoluta de eso. Mitri, quiero hacerte una invitación. Quiero hacerte una invitación y es justamente esto, es tiempo para que nosotros abramos nuestra mente, nuestras oportunidades, nuestras posibilidades. Y justamente nuestros amigos del Banco BH de León nos invitan a mantenernos open. Así que en este cierre de esta conversación de sábado en Sobremesa, bueno, pues ahí la invitación para que nos mantengamos con nuestras metas siempre en grandes, al de la mano de nuestros amigos BH de León. Gracias, Mitri, por esta conversación muy exquisita, interesante, como siempre.